En México, una de cada 4 personas es hipertensa. Además, el 15% de la población en este país son personas mayores de 60 años. Y por último, según algunas estadísticas, estamos en el top 10 de países con más consumo de tabaco a nivel mundial. Todo esto va a ser el complemento perfecto para la enfermedad de la que vamos a hablar el día de hoy. Y justamente es el EBC de tipo isquémico. Para comenzar, me gustaría comentarles cuál es la distribución del tema del día de hoy. Y justamente, para iniciar con la introducción, quisiera hablar un poco sobre algunas definiciones, y es la diferencia entre enfermedad vascular cerebral y ataque isquémico transitorio. En cuestión de duración, lo más importante que hay que saber es que el EBC dura más de 24 horas y el ataque isquémico transitorio tiene una duración menor a 24 horas. Ahora, según la OMS, el EBC es un síndrome clínico de inicio súbito, caracterizado por un déficit cerebral focal o global, que dura más de 24 horas y cuyo origen se presume de tipo vascular. Hablando un poco sobre la epidemiología en México de la enfermedad vascular cerebral isquémica, lo más importante a tomar en cuenta es que es la cuarta causa de muerte en este país. Por otro lado, es la primera causa de incapacidad permanente en el adulto, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Y por último, ocasiona la muerte de un tercio de los pacientes durante los 6 meses posteriores al evento isquémico. Si hablamos un poco sobre los tipos de EBC, siempre es importante tomar en cuenta que el EBC isquémico es el más importante y el más prevalente en todo el mundo, siendo el 80% de los casos que abarca este tipo de enfermedad vascular cerebral, seguido de la hemorragia intracraneal con el 15% de los casos y la subaracnoidea con el 5%. Ahora, hablando específicamente sobre los CBC isquémicos, es importante saber que el 50% de los casos se debe a enfermedad aterotrombótica, el 25% se debe a infartos lacunares y el otro 20% a émbolos cardíacos. Ahora, si hablamos un poco sobre los mecanismos de isquemia, es bien importante mencionar tres: la trombosis, la embolia y la hipoperfusión. Hablando sobre la trombosis, lo más importante es que esta se refiere a la obstrucción local in situ de una arteria del cerebro. Y justamente esta se debe a aterosclerosis, disección y displasia fibromuscular. Por otra parte, si hablamos de embolia, es importante mencionar que estas son partículas de detritos que se originan a nivel sistémico en otras partes del organismo y que van a bloquear una arteria del cerebro. Aquí una acotación súper importante que quiero comentarles es que dado que el proceso no es local, sino que es sistémico, el tratamiento de urgencias va a ser solamente una solución temporal y la solución definitiva a este émbolo va a ser encontrar el origen de la embolia a nivel sistémico. Y por último, el tercer mecanismo, que es la hipoperfusión, es un problema circulatorio mucho más generalizado, que va a afectar tanto al cerebro como a otros órganos que están sufriendo también disminución del flujo sanguíneo generalizada. Si hacemos una comparativa rápida, quisiera mencionarles algunas diferencias clínicas entre un trombo y un émbolo. Si nos enfrentamos a un trombo, es probable que estos pacientes presenten una progresión tartamudeante con periodos de mejora y periodos de empeoramiento. Y ahora, clínicamente un émbolo se manifiesta por un inicio repentino con déficit máximo al inicio y que los hallazgos clínicos pueden mejorar rápidamente. Hablando un poco sobre los factores de riesgo en los pacientes que pueden sufrir un EBC, lo más importante es hablar sobre la edad, ya que se ve un aumento de la prevalencia en mayores de 60 años. Se sabe que el sexo masculino tiene un predominio mucho más importante de EBC isquémico y que el tabaquismo, la diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad son factores muy importantes para el desarrollo de esta enfermedad. Pero sin lugar a dudas, el factor número uno y el más importante para EBC de tipo isquémico va a ser la hipertensión arterial sistémica. Y siempre es importante tomarla en cuenta en todo paciente que tenga EBC isquémico. Por otra parte, algunas situaciones clínicas que pueden provocar un EBC isquémico son la fibrilación auricular y las enfermedades valvulares, sobre todo porque estas predisponen al paciente a generar émbolos a nivel cardíaco que pueden provocar posteriormente un EBC isquémico. Hablando sobre el cuadro clínico de esta enfermedad, quisiera comentarles que casi todos los pacientes se caracterizan por un inicio abrupto de los síntomas. Y otro punto súper importante es que la gran mayoría van a entrar conscientes al servicio de urgencias. Y algunos signos que podemos encontrar
son el déficit neurológico focal, hemianopsias y pérdida del conocimiento. Por ejemplo, también podemos encontrar disartria o disfagia, alteración de la sensibilidad y disminución de la fuerza y debilidad en miembros inferiores y superiores. En cuanto al examen físico, es importante siempre considerar algunas cosas importantes, como la palpación de los pulsos faciales, ya que esto nos va a ayudar a distinguir entre una oclusión de la arteria carótida común y de la arteria carótida interna. En caso de que los pulsos faciales en el lado de la oclusión se encuentren disminuidos, lo más probable es que nos enfrentemos a una oclusión de la arteria carótida común. Por el contrario, si los pulsos se encuentran aumentados del lado de la oclusión, lo más probable es que esté ocluida la arteria carótida interna. Por otro lado, un signo clínico muy útil para distinguir una hemorragia de una isquemia es la hemorragia subhialoidea en la exploración del fondo de ojo, ya que esta va a sugerir de forma muy importante el desarrollo de una hemorragia cerebral o subaracnoidea. Por otro lado, si decidimos explorar el corazón, siempre hay que tomar en cuenta la presencia de fibrilación auricular, soplos y agrandamiento cardíaco, ya que estos van a favorecer la embolia de origen cardíaco. Y por último, si a la exploración encontramos aparición repentina de una extremidad azul y fría, esto siempre va a favorecer la embolia en los pacientes. Por otra parte, es muy importante siempre tener en cuenta cuál es la arteria afectada en los pacientes con EBC isquémico. Y sobre todo es importante distinguir si es de circulación anterior o de circulación posterior. Algunos signos de circulación anterior van a ser la debilidad unilateral, la pérdida sensorial unilateral o la inattención, la disartria, la fascia, la hemianopsia homónima y la ceguera monocular. Y en estos casos es súper importante siempre tomar en cuenta vigilar arterias como la carótida extracraneal, la intracraneal y las ramas de la arteria cerebral media y anterior. En caso de que se presenten signos de EBC de circulación posterior, como por ejemplo hemianopsia homónima aislada, diplopía o mirada desconjugada, náuseas y vómito, incoordinación y debilidad unilateral o bilateral, es muy importante prestar especial atención a las arterias vertebrales extracraneales e intracraneales, a la arteria basilar y a las arterias cerebrales posteriores. Por último, si no se presentan signos de circulación anterior o posterior, de lo que debemos sospechar es de un infarto lacunar o de vasos de pequeño calibre. En este caso vamos a encontrar cuatro síndromes clínicos superclásicos. El primero es la hemiparesia motora pura, el segundo es el síndrome sensitivo puro, la hemiparesia táxica y el síndrome de disartria mano torpe. Y por último, si es de su interés identificar cuál es la arteria afectada de forma precisa y contundente, les dejo esta pequeña tabla en la cual se enlistan los síntomas que se presentan en la obstrucción de cada una de las arterias que se pueden ver afectadas en el EBC isquémico. Ahora, hablando sobre el diagnóstico de los pacientes con EBC isquémico, es súper importante considerar dos cosas. La primera, siempre que el paciente llegue a servicio de urgencias nos tenemos que preguntar, ¿está consciente el paciente? En caso de que la respuesta sea no, lo más probable es que esté sufriendo de un EBC metabólico o un EBC hemorrágico. En caso de que la respuesta sea sí, lo más probable es que esté sufriendo de un EBC de tipo isquémico. Ahora, la segunda pregunta fundamental a tomar en cuenta en estos casos es, ¿el paciente tiene cefalea? Normalmente, en los pacientes con EBC isquémico, solo el 25% presentan cefaleas, a diferencia de los que tienen EBC hemorrágico, donde la cefalea es un signo súper importante y extremadamente frecuente en todos los casos. Ahora, en la evaluación inicial de estos pacientes tenemos que tomar en cuenta algunas cosas muy importantes, como los signos vitales, búsqueda de signos de trauma y medir siempre la glucosa de los pacientes, ya que es muy común que se confundan los signos de una hipoglucemia con los signos de un EBC isquémico. Y esto es importante diferenciarlo, ya que de esto dependerá el manejo clínico que le demos al paciente y la terapia que le vamos a administrar. Una vez hecho esto, podemos proceder al examen neurológico de nuestros pacientes, para el cual vamos a utilizar la escala de los National Institute of Health para la valoración del paciente con EBC. En esta vamos a evaluar 11 puntos: el nivel de conciencia, las preguntas sobre la orientación, órdenes, mirada, evaluaremos los campos visuales, los movimientos faciales, la función motora del brazo y de extremidades inferiores, ataxia de las extremidades, sensibilidad, lenguaje, disartria y inatención. Y seguramente se están preguntando, ¿para qué sirve esta escala? Bueno, lo más importante es que esto nos va a decir
¿Qué tan favorable es el pronóstico de nuestro paciente a un año? En caso de que el paciente registre menos de 10 puntos en esta escala, es probable que tenga un 70% de probabilidades de tener un buen pronóstico. Pero si tiene más de 20 puntos, su pronóstico va a ser muy malo y solamente el 10% van a tener un buen pronóstico a un año. Por lo tanto, hay que prestar especialmente atención en estos pacientes, ya que se encuentran en riesgo de muerte inminente. En un mundo ideal, los estudios que desearíamos tener en todos los pacientes es una biometría hemática, pruebas de función renal, enzimas cardíacas, tiempos de coagulación y electrocardiograma. Pero si no contamos con estas herramientas, lo mínimo indispensable que tenemos que tener antes de iniciar con terapia de activadores del plasminógeno es glucosa sérica, plaquetas y INR, ya que estos son súper importantes al momento de descartar a pacientes que no pueden ser sometidos a tratamiento con activadores del plasminógeno. Por otra parte, los estudios de imagen más importantes que podemos utilizar en el EBC isquémico es la resonancia magnética. Este sería el estudio de elección, pero tristemente, no todos los hospitales cuentan con una. Por lo tanto, tenemos que apegarnos al uso de la tomografía computarizada. Y justamente la tomografía computarizada presenta algunos signos imagenológicos tempranos que pueden indicar EBC isquémico y ayudarnos a no depender de una resonancia magnética. Los signos indirectos que podemos encontrar es sobre todo un aumento en la densidad de la arteria cerebral media. Y algunos signos directos son la atenuación del núcleo lenticular, como podemos observar en esta zona del cerebro, el borramiento de la ínsula, como se puede observar en esta región, la hipodensidad temprana de la corteza cerebral y la atenuación del contraste córtico medular. Pero en caso de que contemos con una resonancia magnética, siempre hay que elegirla de forma súper rápida, ya que esta nos va a dar una sensibilidad y una especificidad cercana al 100% en todos los pacientes que estén sufriendo un EBC de tipo isquémico. Y esta va a identificar dos cosas súper importantes. Número uno, el área del flujo en la que el área en la que el flujo sanguíneo está alterado. Y número dos, el área donde ya hay edema citotóxico, infarto y necrosis. Pero entre estas dos regiones va a haber una zona que se conoce como zona de mismatch o zona de penumbra, en la cual se va a ubicar toda la zona con isquemia que tiene tejido potencialmente recuperable en el paciente. Ahora, antes de pasar al tratamiento, me gustaría hablarles un poco sobre el diagnóstico diferencial, ya que es muy importante distinguir otras enfermedades que pueden confundirse con EBC isquémico. La primera entidad más importante es el desorden conversivo, y aquí lo que nos va a ayudar a diferenciarla es que va a haber ausencia de alteraciones de los nervios craneales y el examen físico y neurológico no van a ser consistentes entre sí. La encefalopatía hipertensiva, por otro lado, va a presentar cefaleas, delirium, hipertensión y edema cerebral. Y otra entidad súper frecuente que tenemos que tomar en cuenta es la hipoglicemia, como les comentaba durante toda la clase. Pero en este caso, los pacientes van a tener antecedentes de diabetes mellitus tipo 2. Al medir los niveles de glucosa se van a encontrar bajos y el estado de conciencia del paciente va a estar disminuido. Por otra parte, el hematoma subdural se tiene que sospechar sobre todo en pacientes con historia reciente de traumatismo cráneoencefálico y las migrañas complicadas en pacientes con antecedentes de eventos similares precedidos de aura y con presencia de cefalea intensa. Y ahora sí, para hablar sobre el tratamiento, lo primero que quiero comentarles es que en todo paciente con EBS isquémico tenemos que hacer corrección de líquidos. Y la solución isotónica sin dextrosa es el agente de primera elección para la reposición de líquidos intravasculares y la terapia de mantenimiento con líquidos en los pacientes que sufren de EBC isquémico. Ahora, el oxígeno también es un punto muy importante a tomar en cuenta, ya que es crucial para evitar la isquemia cerebral aguda. La intubación es selectiva en individuos con edema cerebral o compromiso de las vías respiratorias. Y otro punto súper importante es que nuestro objetivo en todos los pacientes va a ser mantener una oxigenación mayor al 95%. Ahora, otro punto súper importante hablando sobre la oxigenación es que tenemos que elegir de forma muy adecuada a quiénes vamos a intubar y a quiénes no, ya que esto va a depender totalmente del pronóstico del paciente, ya que el 50% de pacientes que intubemos va a morir a los 30 días posteriores. Por lo tanto, tenemos que elegir de forma sabia qué pacientes sí vamos a intubar y qué pacientes no vamos a intubar. Y justamente una de las complicaciones más importantes de la intubación es la fiebre, y esto va a ser un pronóstico muy malo para los pacientes. Un punto de buena práctica en el caso de encontrar fiebre es que si disminuimos un grado la temperatura de estos,
va a aumentar al doble un buen pronóstico en estos pacientes. Y por otra parte, los pacientes febriles siempre deben estudiarse para buscar el origen del foco infeccioso que está provocando estos cuadros de fiebre. Y por último, hablando sobre la fiebre, algo importante es que una vez que la detectemos, tenemos que dar tratamiento antipirético de forma enérgica, buscando disminuir la fiebre de la forma más rápida posible en todos los pacientes. Otro punto de buena práctica es la vigilancia cardiovascular, ya que estos pacientes suelen presentar muy frecuentemente fibrilaciones auriculares, que es una arritmia bastante peligrosa en pacientes que tienen un EBC isquémico. Además, es importante siempre evaluarlos con un electrocardiograma, ya que es posible que observemos depresión del segmento ST, un QT prolongado y ondas T invertidas. Y por otra parte, un recordatorio que quiero que se lleven de esta clase es que todos los pacientes con sospecha de accidente cerebrovascular embólico tenemos que someterlos a un ecocardiograma, ya que con esto vamos a poder identificar cuál es el origen del émbolo a nivel cardíaco. Y ahora, el manejo de la glucosa es súper importante en los pacientes, ya que hay un equilibrio muy delicado que no debemos romper. En caso de que los pacientes tengan hiperglicemia, su pronóstico va a ser muy malo y muy poco favorable. Pero en caso de que tratemos la glucosa e induzcamos una hipoglucemia, lo más probable es que causemos un daño neuronal irreversible en el paciente. Y esto va a ser totalmente lo contrario a lo que buscamos en un tratamiento de BC isquémico. Por lo tanto, según las pautas marcadas por la American Heart Association y la American Stroke Association, para el accidente cerebrovascular isquémico agudo, es muy importante siempre administrar insulina subcutánea para lograr concentraciones de glucosa de entre 140 a 180 miligramos sobre decilitro. Y ahora, si hablamos sobre el manejo de la tensión arterial, es muy importante también tomar en cuenta que aquí hay que buscar un equilibrio muy delicado en los pacientes, que no todos los pacientes pueden someterse a tratamientos antihipertensivos y sobre todo que la gran mayoría de pacientes que están sufriendo un EBC isquémico van a llegar a la sala de urgencias presentando cuadros de hipertensión arterial. Aquí, algo muy importante es que la disminución de la tensión arterial va a beneficiar mucho al paciente, disminuyendo el edema cerebral y el riesgo de transformación hemorrágica del EBC isquémico. Pero por otra parte, si nosotros tratamos la tensión arterial y provocamos una hipotensión en estos pacientes, es probable que aumentemos mucho más la isquemia cerebral aguda. Por lo tanto, siempre es importante tomar en cuenta que no se van a administrar antihipertensivos a todos los pacientes que no vayan a ser sometidos a tratamiento trombolítico, sino que simplemente se dan en casos de que tengan una tensión arterial diastólica mayor a 120 y una sistólica mayor a 220. Pero por otra parte, la combinación hipertensión más trombólisis siempre va a provocar que el paciente progrese de un EBC isquémico a un EBC hemorrágico. Por lo tanto, cualquier paciente que vaya a ser sometido a trombólisis tiene que pasar primero por un tratamiento antihipertensivo. Y justamente, aunque no hay pautas muy claras respecto al tratamiento y al beneficio de la tensión arterial en los pacientes con EBC isquémico, algo que tenemos muy claro es que se tiene que iniciar terapia trombolítica en todos los pacientes que vayan a ser sometidos, terapia antihipertensiva en todos los pacientes que vayan a ser sometidos a tratamiento trombolítico. Y aquí se recomienda que haya un manejo de la tensión arterial en el cual se dé una presión arterial sistólica menor a 185 milímetros de mercurio y una diastólica menor a 110 milímetros de mercurio. Y por otra parte, una vez dada la trombólisis, tenemos que mantener las siguientes 24 horas la presión del paciente entre 180 y 105 milímetros de mercurio o menos. Y por último, sobre la tensión arterial, los fármacos de primera elección en este tratamiento va a ser el abetalol, la nicardipina y la clevidipina intravenosos. Y ahora, hablando sobre el tratamiento clave y la joya de la corona en el manejo del EBC isquémico, tenemos que hablar sobre el tratamiento trombolítico, ya que este va a ser justamente la maniobra más eficaz para salvar la mayor cantidad de tejido cerebral isquémico que aún no se ha infartado. El primer punto súper importante que quiero que tomen en cuenta es que el tratamiento trombolítico con activadores plasminógeno se va a dar solamente a pacientes que tengan un infarto con menos de 4 horas y media de evolución. Los criterios de inclusión para estos pacientes va a ser que tengan más de 18 años, que el diagnóstico cerebral con déficit neurológico sea clínicamente evidente y que el inicio de los síntomas sea menor a 4.5 horas, además de que excluyamos hemorragia intracraneal mediante diagnóstico de imagen.
Y los criterios de exclusión van a ser todos estos que ven en la pantalla. El primero es que haya un EBC o traumatismo en los 3 meses previos al EBC isquémico. El segundo criterio de exclusión es una intervención quirúrgica mayor en los 14 días previos, además antecedentes de hemorragia intracraneal y tensión arterial sistólica mayor a 185 o diastólica mayor de 110. Y justamente aquí está el punto súper importante de someter a tratamiento antihipertensivo a todo paciente que vaya a ser sometido a trombólisis, ya que si no está regulada la presión arterial, no podemos darle tratamiento con activadores del plasminógeno. Por otra parte, si encontramos signos de hemorragia subaracnoidea o hemorragia gastrointestinal, tampoco podemos darle tratamiento con activadores del plasminógeno porque vamos a exacerbar esta hemorragia que está presentando el paciente y es algo que no queremos en estos pacientes. Por otra parte, la punción arterial en un sitio no compresible en los 7 días previos, la ocurrencia de convulsiones en la presencia de BC también son signos de descarte de tratamiento trombolítico. Y por último, aquí les va la parte más importante que les comenté al principio de la clase. Es fundamental tener la glucosa y la medición de plaquetas y el INR en los pacientes, ya que si estos tienen un tiempo de protrombina mayor de 15 segundos o un INR mayor a 1.7, se descarta el tratamiento con activadores de plasminógeno. Por otra parte, si tienen una plaquetopenia menor a 100.000, también se descarta el tratamiento. Y por último, si tienen una glucosa mayor de 400 o menor de 50, también vamos a descartar el tratamiento con activadores del plasminógeno. Ahora, otro punto súper importante es que el fármaco de primera elección en el tratamiento trombolítico va a ser la alteplasa intravenosa. Las dosis recomendadas es dar 0.9 miligramos sobre kilogramo de peso del paciente con un 10% en bolo y el resto se va a dar en una infusión durante la primera hora. Por otra parte, es importante siempre vigilar los signos vitales del paciente, ya que pueden cambiar de forma constante y poner en peligro la vida de nuestros pacientes. Ahora, siempre que damos tratamiento trombolítico, nos exponemos al riesgo de poder inducir una hemorragia en el paciente. Entonces, siempre que podamos identificar signos como náuseas, vómitos, cefalea o déficit neurológico, todos los pacientes que tengan estos síntomas hay que mandarlos de urgencia a una tomografía de cráneo para descartar la presencia de hemorragia cerebral. Y esto es súper importante porque es muy común que un tratamiento trombolítico pueda provocar hemorragias en pacientes que tengan un EBC isquémico. Por otra parte, el otro tratamiento que existe es el PROACT-2 o trombólisis intraarterial. Este consiste en localizar la arteria ocluida y navegar con un microcatéter al sitio de la oclusión. Y los fármacos más utilizados son la urosinasa, los activadores del plasminógeno y la prourosinasa. Y solamente la pueden practicar especialistas endovasculares o neurólogos expertos. Y aquí un punto súper importante antes de practicar este tratamiento es que tenemos que tener a la mano una angiotomografía o una angioresonancia. Y ya para finalizar, otros fármacos que se pueden utilizar en el tratamiento de EBC isquémico son los anticoagulantes, pero solo en casos especiales, por ejemplo la trombosis del seno venoso y la disección aórtica, o el síndrome de anticuerpos fosfolipídicos o el evento cardioembólico. Por otra parte, los antiplaquetarios sí están muy recomendados en los pacientes que sufren EBC isquémico y el principal que se usa es el ácido acetil salicílico. Su administración se recomienda sobre todo en las 48 horas posteriores al inicio de los síntomas y se ha visto una gran reducción tanto en la mortalidad como la discapacidad en los pacientes. Y las dosis que se suelen administrar son de 160 a 325 miligramos. Ahora, además de esto, el ácido acetil salicílico puede llegar a aumentar el riesgo de transformación de EBC isquémico a EBC hemorrágico, pero solamente si lo administramos junto con trombolíticos. En caso de que no sea así, no va a haber riesgo de hemorragia. Y por otra parte, la administración aguda en pacientes que no son candidatos a trombolisis o 24 horas después del tratamiento con RTPA es muy importante considerarla en todos los pacientes que vayan a ser sometidos a ácido acetil salicílico. Por último, el clopidogrel, si bien se ha visto un beneficio en el infarto agudo al miocardio, en el EBC isquémico no se ha mostrado ningún beneficio aún en la terapia. Por lo tanto, no se recomienda su uso. Y ahora, hablando sobre las estatinas, es bien importante comenzar el tratamiento con estatinas tan pronto como el paciente pueda tolerar la vía oral y ésta sea segura de utilizar. Y la estatina más importante que utilizamos va a ser la atorvastatina. Y por último, las complicaciones neurológicas en los pacientes va a ser que en las primeras 24 horas van a presentar transformación
de EBC isquémico a EBC hemorrágico, sobre todo, y la mayoría de las circunstancias, ocasionado por nosotros los médicos, ya sea por no manejar de forma correcta la hipertensión o por activar el plasminógeno de forma inadecuada y provocar una hemorragia que no tenía que inducirse en el paciente. Por otra parte, a los 5 días posteriores al EBC isquémico, lo más común que vamos a poder encontrar es un edema cerebral. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta y mantener vigilancia estrecha con los pacientes para evitar que estas complicaciones puedan seguir progresando. Por mi parte sería todo, y si tienen alguna duda, espero que me las hagan llegar y pues gracias.